Muy bien. Ahí creo que se ve bien ahí. La epístola que corresponde trabajar hoy día es la primera epístola de Pedro. Ahí tenemos una imagen de Caravaggio, un escritor, un pintor que trabaja con algunas de sus pinturas con la, la Biblia, con imágenes bíblicas. O también con la historia de la iglesia. Aquí vemos una del año 1600. Pinta a Pedro crucificado al revés, porque según la tradición, él dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor. En cuanto a la introducción de esta epístola, ustedes también ya han trabajado en la respuesta de sus respectivos deberes o tareas. Y con respecto al formato de la primera epístola de Pedro, las cartas antiguas en el encabezamiento se componían de autor, de destinatario y un saludo, al final del escrito otro saludo. Esta es la estructura de todas las cartas de la antigüedad. Por lo tanto, la primera epístola de Pedro tiene el mismo formato que tienen las cartas y las epístolas de aquella época. En los primeros siglos la Biblia fue dividida en lecturas para los cultos públicos como privados. A estas lecturas públicas de la Biblia se conocía como los leccionarios bíblicos. Los leccionarios son algunas porciones de las Sagradas Escrituras que tenían la finalidad de ser leídos en el culto público de las iglesias antiguas. Eran muy importantes esos leccionarios porque nos indican a nosotros en la actualidad qué lectura realizaban las iglesias en aquella época y cómo descomponía la escritura para la educación o para el discipulado de los primeros cristianos, o cuando comenzaba la vida cristiana. En el año 1150 va a ser dividida la Biblia en versículos por Roberto Estienne, o también Robert Stephanus, también se conoce con ese nombre. El autor, aquí tenemos dos posturas con respecto al autor de la primera epístola de Pedro. La conservadora y la otra no tan conservadora, no sé si es liberal o no, pero no es la posición conservadora la otra. Pero aquí presento la posición de los conservadores, o que son más tradicionales en cuanto a la autoría de los escritos bíblicos. El autor de Galilea era casado, como sabemos que era casado porque tenía suegra, que él lo describe en el libro de los Hechos, creo que lo menciona. O los evangelios, no recuerdo bien en qué parte lo menciona. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos y hermanas, de la suegra de Pedro. Hijo de Jonás también, pescador, de familia judía, pero con influencia gentil. Su hermano era Andrés, quien fue discípulo de Juan el Bautista. Cristo le dio el nombre de Cefas, que en arameo significa piedra, o Petros en griego. Petro en griego, Cefas en arameo. Fue un dirigente importante en el grupo apostólico. Por lo tanto, ese hombre es el autor de esta epístola de acuerdo al punto de vista tradicional, respetando la tradición de la iglesia a través de los tiempos, o fundamentalista también se le conoce de ese modo a esta posición, mientras que hay otra postura más liberal o no tan conservadora como esta. Con respecto a la lengua y el estilo de esta epístola, nos encontramos, dicen los estudiosos, ante un documento escrito en un griego no solo correcto, sino que también es un griego elegante.
Por lo tanto, la persona que está escribiendo aquí, la persona que está escribiendo, es alguien que domina el griego. Estamos ante la koiné literaria, es decir, alguien que escribe de acuerdo a las convenciones literarias de la época. Pasó por redacción este hombre, el que está escribiendo por lo menos. Sabe muy bien utilizar el lenguaje, hacer ese uso del lenguaje para poder comunicarse. Porque la koiné es una koiné literaria, con un grado notable de elaboración. Es decir, la persona que escribe aquí es alguien que está acostumbrado a redactar documentos, ante un trabajo con cierta creatividad también. Presenta un punto de referencia claro, la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. Cuando utiliza textos del Antiguo Testamento, utiliza la Septuaginta, la traducción de los 70. Esa es la Biblia para este autor. Eso no quiere decir, ni tampoco estamos diciendo que el escritor no era Pedro, por el estilo, la lengua que tiene. Porque recuerden que en las épocas antiguas, las personas para redactar algunas cartas o documentos recurrían a los secretarios profesionales para escribir estos documentos. Parece que en una película de Cantinflas aparece, él es un secretario, parece que está a cargo de escribir las cartas y otra persona la comunica. Bueno, la misma práctica de esta época. Habían escritores profesionales que escribían los documentos. Las ideas generales se lo daba el autor y la otra persona lo escribía y ordenaba de acuerdo a, a una buena gramática, sintaxis o un buen estilo literario. Aquí Pedro se está haciendo uso de un secretario profesional. Es un cristiano la persona que está escribiendo acá, pero su profesión lo más probable es que haya sido un secretario, una persona que se dedicaba a escribir. Dado que no tenemos certeza alguna sobre la fecha de la composición de esta carta, más bien habrá que inclinarse por la pseudonimia, dicen algunos. ¿A qué se refiere esta la pseudonimia? Un autor que escribe en nombre y apoyándose en la autoridad de otro. Eso dice Tuñi y Alegre. No sé si a ustedes parece que, yo le diga a ustedes parece una disertación de ese libro. Tuñi y Alegre. Aquí está este autor. Parece que lo di para las disertaciones. Estos son Tuñi y Alegre. Ah, pero este es el Evangelio. Sí, esta es la carta católica. Escrito Juanino y también las cartas apostólicas. Estos son los autores. Estos son los profesores universitarios, ¿eh? Son de la universidad, no recuerdo de qué universidad trabajan ellos. Pero en España, ¿eh? Son, no sé si es Salamanca una u otra, alguna de ellas deben trabajar estos autores. Salamanca o Porto es uno que trabaja con la Universidad de Salamanca. Pero en las universidades españolas, por ejemplo, principalmente europeas, los autores con los cuales se trabaja son más bien de esa línea, hacia la línea más liberal. Han abandonado la tradicional o la más conservadora. Todo en Europa, en España, Francia, Italia, Holanda, Alemania. No así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se trabaja por lo menos en los que son conservadores, trabajan con literatura conservadora. Eso no significa que no vean los puntos de vista o no se estudien los otros autores tampoco. Pero eso es lo que dicen estos autores, los que se inclinan para esta línea más liberal. Es una pseudonimia, dicen algunos. Es decir, una persona anónima que escribe en nombre del apóstol Pedro, o con la autoridad de Pedro. Pero la tradición y la cultura conservadora dice que fue el apóstol Pedro, pero haciéndose uso, o ayudándose por medio de un secretario. Argumentos para cuestionar la autenticidad de la carta que se le atribuye a Pedro. Son los siguientes. Porque no se menciona las experiencias que tuvo con el Señor. Es un argumento que se emplea para indicar que Pedro no fue el autor de esta carta, sino que fue otro, que está utilizando el nombre de Pedro para escribir una epístola. El otro argumento. Un pescador galileo no podría escribir en un griego tan pulido. Esa es la otra argumentación que se da.
se encuentra en la epístola pensamiento de Santiago y también del apóstol Pablo. Pensamientos o expresiones propias de Santiago y también de Pablo. Por eso que algunos indican que probablemente aquí el autor está utilizando material tanto de Santiago como del apóstol Pablo. Las persecuciones no vinieron sino hasta finales del siglo I. Estamos hablando del año 81-96 después de Jesucristo. Aquí la primera epístola de Pedro habla acerca de persecuciones, pero estas no van a suceder sino mucho tiempo después. Por esa razón se dice que este autor no puede ser el apóstol Pedro. Ahí tenemos los 4 argumentos para dudar de la autoría del apóstol Pedro a esta primera epístola de esta carta. En su libro de texto, ¿qué indicaba el autor? ¿O cuál es la postura con respecto a la autoría de la primera epístola de Pedro? Para responder a sus tareas, ¿recuerdan? Decían que esos argumentos no eran tan fuertes como para decir que Pedro no había sido el escritor. Por ejemplo, en que Pedro no podría haber escrito en un griego tan pulido, decía que en la carta igual se menciona que había sido Silas el que le había estado ayudando. Perfecto, muy bien. Son de la línea bautista estos autores, de la Casa Bautista de Publicaciones, o un libro Mundo Hispano. Ellos son las mismas editoriales. Ellos siempre van a irse por esa línea más conservadora. ¿Cuáles son las respuestas a las objeciones para dudar de la autoría de Pedro? Son las siguientes. Tal vez las experiencias con el Señor no se menciona porque eran conocidas por la circulación de los evangelios de Marco y también otros documentos, por tanto Pablo, Santiago, Judas, ni tampoco Pedro consideraron volverlo a comentar nuevamente porque era conocido, no había necesidad de mencionarlo una y otra vez en todas sus cartas. Esa es la respuesta que se da a estas objeciones. Recordar que los escritores estimaban mucho más importante quién era Jesucristo, más que las experiencias que ellos habían tenido con el Señor. Esa es la primera objeción que se dan a aquellos que cuestionan la autoría de Pedro. Aunque Pedro era pescador galileo, podía él escribir en griego elegante porque al parecer se sirvió de Silvano como secretario. Ahí tenemos varios, capítulo 5, verso 2, indica que el Silvano es el que está escribiendo, pero la autoría es de Pedro, solamente él está sirviendo como secretario. Esa es la respuesta que se da a esta otra objeción. Las similitudes de expresiones quizás se deben a que todos usaban maneras de hablar comunes en el ambiente cristiano de la época, como sucede hasta el día de hoy. Nosotros tenemos el mismo lenguaje, es un lenguaje propio de los evangélicos, tenemos un saludo particular también. Aunque este saludo, hermanos, ya se está masificando, se está popularizando, ya no sabemos el saludo es de un evangélico o de una persona incrédula o mundana, porque en toda América Latina ya se está utilizando el mismo lenguaje. Bendiciones, por ejemplo, Dios le bendiga. Los venezolanos, colombianos que se suelen a vender a las micros emplean ese lenguaje. Lo que piden dinero también. Quizá algunos sean hermanos igual, pero es un saludo que lo utilizan ya varias personas del mundo. Algunas son más nuestras, andan en Egipto, por ejemplo, es un ministro, algunas expresiones como esa, por ejemplo, ya. No camina, ahora ya comenzó a caminar. Son algunas expresiones nuestras, por lo tanto, en esa época también tenían expresiones comunes, típicas de los cristianos. Por lo tanto, el hecho de que tenga algunas expresiones, algunas formas algunas frases o expresiones conocidas, no indica que está copiando de Pedro, perdón, Pedro está copiando de Santiago de Pablo, sino que puede ser expresiones comunes o típicas de los creyentes en esa época. Las escrituras no parece mencionar la persecución del año 81-96 por Domiciano, sino que parece que la persecución a la cual está aludiendo el apóstol Pedro es la de Nerón, que comienza el año 54 al 68. Los cristianos solo enfrentaban un preludio de lo que iba a suceder posteriormente. Esas son todas las objeciones que se presentan a aquellos que cuestionan la autoridad del apóstol Pedro.
En el capítulo 5, verso 1, se mencionan los ancianos que están entre ustedes, les ruego como colega, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se ha de revelar. Eso dice en el capítulo 5, verso 1. También habla acerca de que la persona que está escribiendo acá es un testigo de la pasión de Jesucristo, un testigo de la pasión del Señor. En el verso 12 del capítulo 5, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlo y confirmarle que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes. Ahí se menciona a Silvano como el secretario, el que está escribiendo esta porción de la escritura. Bien, continuamos entonces analizando la siguiente parte. Hay evidencias extrabíblicas o externas para defender la autoridad del apóstol Pedro. La cita de los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Los padres apostólicos son los sucesores directos de los apóstoles. Los padres de la iglesia son los descendientes o sucesores directos de los padres apostólicos. Son muy importantes porque nos describen la situación de las iglesias cuando comienza, porque escribieron, eran pastores y también eran personas sabias, además porque eran antiguos, pero no tienen autoridad como la Biblia, por supuesto, y también están llenos de errores en cuanto a doctrinas y interpretación bíblica también. No estaríamos muy de acuerdo con lo que señalan algunos y la metodología que empleaban para la interpretación de la Sagrada Escritura, pero son importantes por datos históricos para saber la situación de la iglesia de la antigüedad. Ireneo de León, 185 después de Cristo, le atribuye esta obra a Pedro. Clemente de Roma, del 92 al 100 después de Cristo, también le atribuye la obra a Pedro, el apóstol. Policarpo, del año 69 a 155, también le atribuye la obra a Pedro. Clemente de Alejandría, 152, 116 después de Cristo. Eusebio de Cesarea, 265, 350 después de Cristo. Todos estos autores le atribuyen la epístola al apóstol Pedro, discípulo del Señor Jesucristo. Ahí tenemos antecedentes entonces que confirman, o por lo menos argumentan a favor de la autoría de Pedro, o la autoría petrina, dirían algunos autores. Con respecto al lugar de donde se escribe esta epístola, Babilonia, nos dice el capítulo 5, verso 13. ¿Qué dijeron los autores de su libro de texto con respecto a Babilonia? ¿A qué podría aludir o referirse el lugar de donde él está escribiendo? Decía que estaba codificado, que en realidad a lo que se refería el apóstol era que era Roma. Muy bien, eso es lo que decía el autor, ¿cierto? Podría ser varios puntos, varias interpretaciones o explicaciones acerca de Roma. Puede ser Mesopotamia. Algunos autores señalan y defienden el lugar Mesopotamia, judíos que se quedaron después de la deportación de Babilonia. Y Pedro, según lo que dicen algunos autores, se fue allí y desde allí escribe esta carta. Otros indican que es utilizado este término Babilonia en un sentido críptico o codificado, codificado, te dice. Roma imperial, para aludir al Imperio Romano. U otros señalan que Jerusalén o Esmirna. Algunos indican que esta Babilonia, los que son de la posición preterista, cuando se interpreta el libro de Apocalipsis, cuando el libro de Apocalipsis habla de Babilonia, se refiere o está aludiendo no al Imperio Romano, sino que se está refiriendo a Jerusalén. Esa es la gran Babilonia, dicen algunos autores. Otros hablan acerca de Roma. De acuerdo a las posturas, las escuelas de la interpretación del libro de Apocalipsis. Pero la gran mayoría se inclina a favor de Roma, la Roma imperial. Los primeros cristianos utilizaban el nombre de Babilonia para referirse en forma velada a Roma, capital del Imperio Romano, dicen los comentaristas bíblicos también, como la Dios habla hoy, por ejemplo, o la palabra de Dios para todo. La explicación que da al pie de página es
que probablemente se refiere simbólicamente a Roma. Los destinatarios de esta epístola son del Ponto, Galacia, Asia, Bitinia. Estos son los destinatarios. Hoy, o actualmente, todo ese territorio, Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, corresponde a Turquía. Cuando el imperio turco conquistó Constantinopla, tomó control de todo ese territorio, que antiguamente fueron territorios bíblicos, donde estuvieron destinadas las cartas también, y esta misma epístola se dirige a este sector, pero actualmente arrasaron con los cristianos en la época del imperio turco, acabaron con los cristianos, pero todavía hay algunos vestigios de iglesias cristianas que permanecen ahí. Los expatriados de la dispersión, término usado comúnmente para los judíos que vivían fuera de Israel mismo, pero que también vendría bien para los cristianos. Por lo tanto, este término, los expatriados, ahora, desde la perspectiva cristiana, puede ser contemplado o interpretado también como referirse a todos los cristianos que están en la dispersión, en todas partes del mundo. Ellos se habían convertido del paganismo, por lo tanto no son judíos, sino que son personas gentiles que se han convertido al Señor. Es claro que los destinatarios eran gentiles, por la condición previa, pues habían sido de pasiones carnales. Anteriormente, esto lo describe en el capítulo 1, el capítulo 3, posteriormente. Hay que recordar que los judíos eran bastante rigurosos en cuanto a temas morales, por lo tanto no era un pecado que caracterizaba a los judíos de estas pasiones carnales. Esto es típico de los paganos que no tienen la instrucción de la ley del Antiguo Testamento. Antes no habían sido pueblos, también dice el capítulo 2, pero ahora sí son pueblo de Dios. Por lo tanto, ahí ya está indicando que los destinatarios de esta carta no estaban relacionados con el judaísmo, porque no eran pueblo. En cambio, los judíos eran pueblo de Dios. Y ahora sí han llegado a ser pueblo por medio de la fe en Jesucristo. También se deduce que escribía a los gentiles por la utilización del nombre de Pedro en lugar de Cefas, como era conocido por los judíos. Está utilizando el nombre de él propio de Petros en griego y no de Cefas. Si está escribiendo él a los judíos, entonces podría haber utilizado el término arameo Cefas para dirigirse hacia ellos. La fecha de la primera epístola de Pedro está demostrado que Pedro vivió en la capital del imperio, es decir, en Roma, y que en la misma murió mártir en el año 64 o 67 después de Jesucristo. Por lo tanto, él tuvo que haber escrito esta carta antes del 64 o 67, según las indicaciones de Ignacio de Antioquía, Eusebio de Cesarea, Ireneo y Tertuliano de Cartago indican que el apóstol Pedro murió allí, en Roma. Eso está, por lo menos, está atestiguado en los escritores antiguos, que él fue y murió allá en Roma. Pero no hay ningún vestigio, ni tampoco hay alguien atestiguado que él fue el que fundó la iglesia de allí, en Roma. La iglesia ya estaba allí cuando el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos. En el verso 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Es otra evidencia, de acuerdo a lo que dice el escritor a los destinatarios, que no son judíos, sino que son gentiles, porque vivían en ignorancia, hijos desobedientes. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Eso es lo que dice el apóstol Pedro a los destinatarios. Por lo tanto, es sumamente claro acá que él se dirige a gentiles que se convirtieron al cristianismo y no se refiere a judíos que están en la dispersión. Pero ahora le dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo antes, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora ya han recibido misericordia. Eso le dice el apóstol Pedro a sus destinatarios de esta carta. Debieron haber quedado muy
muy maravillados los destinatarios con estas expresiones que se refieren ahí, ¿va? Nación santa, pueblo escogido de Dios, antes no eran pueblo, ahora sí son pueblo, vivían totalmente entregado al desenfreno, a la ignorancia, a las tinieblas, y ahora Dios lo ha llamado. Estos son los destinatarios, lo que podemos decir con respecto a los destinatarios entonces. Y la fecha también. Antes del 64 o antes del 67, una de esas dos fechas, el apóstol Pedro murió crucificado, de acuerdo a la tradición, al revés, o boca abajo. El propósito por el cual el apóstol Pedro escribe su obra. ¿Con qué intención o propósito este autor escribe esta importante carta que ha llegado para nosotros? Es una carta muy práctica, es muy exhortativa, muy personal, de aplicaciones netamente prácticas. Hay elementos también teológicos, pero enfatiza bastante la parte práctica, moral cristiana, la vida cristiana, un mensaje muy, muy pastoral que nos entrega el apóstol Pedro acá. Uno de los propósitos es ayudar a los lectores a que comprendan la obra de Dios, la razón por la cual ellos están pasando por esta persecución, este sufrimiento. Esa es una de las razones, ayudar a los lectores que comprendan la obra de Dios. Una obra que es difícil de discernir, por eso se requiere la ayuda de otras personas más experimentadas que nos ayuden a discernir la obra de Dios en la iglesia acá. Pero también ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Siempre necesitamos que alguien nos ayude, nos oriente, alguien que tenga más experiencia en la vida cristiana, de cuál es la obra de Dios, de cuál es el propósito de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Se entreguen voluntariamente al Santísimo, es el otro propósito por el cual escribe esta carta. Se entreguen voluntariamente a Dios, al Santísimo. Sean conscientes de la esperanza viva en medio de la persecución y la experiencia de la vida. Hablaba también, como los otros escritores sagrados, de la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. Sean conscientes de esta esperanza viva. Es decir, vivía la vida cristiana con la esperanza de que pronto vendría el Señor. Muestren su gratitud y lealtad a Cristo mediante su estilo de vida en todas las relaciones que ustedes tengan, en la sociedad. Porque son cristianos que están en el mundo. Hay un problema esto del cristianismo. Estoy leyendo varios libros, de uno de Niebuhr y el otro de Carson, que me lo están haciendo actualmente leer en el Midwestern, de Cristo y la cultura, cómo responde el cristianismo frente a la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Nos inmiscuimos en la cultura o nos apartamos de la cultura, y ahí comienza a dar la historia que tenemos en estos 2000 años de historia del cristianismo. Algunos se han apartado de la cultura en la cual se han encontrado, como por ejemplo los monásticos, el movimiento monacal del siglo IV, se apartaron de toda la cultura pensando que se van a santificar de ese modo. Otros han cambiado la cultura estando dentro del mundo en el cual se encuentran. Otros que Cristo es superior a toda la cultura, y otros quieren cambiar toda la cultura, cristianizarla como lo hicieron los liberales, por ejemplo. Hay distintas respuestas que se le da a la cultura, o la relación de los creyentes en cuanto a la sociedad en la cual nos encontramos, inmiscuirnos en la política o no inmiscuirnos en la política. Antiguamente nosotros los cristianos, principalmente de las iglesias pentecostales, no nos inmiscuíamos en la política porque lo considerábamos como un mundo profano que contaminaba a los creyentes. Pero a esta altura del siglo de los años 90 ya en adelante comenzó los cristianos y las iglesias pentecostales ya a ingresar a la política. No lo concibieron como algo que lo van a corromper, o algo, un mundo turbio, sucio, corrompido, sino que por medio de la política ahora van a poder hacer los cambios, hacer grandes cambios estructurales. Y ahora, gracias a Dios, hay varios políticos, diputados, sé que hay algunos, varios diputados. Los mismos diputados anteriores volvieron a salir nuevamente y votan en contra de todo lo que nosotros consideramos anticristiano, antibíblico, como el aborto, por ejemplo, entre tantas otras.
Aquí el apóstol Pedro escribe: muestren su lealtad a Cristo mediante su estilo de vida en todas las relaciones que llevan, en el mundo, es decir, en la cultura en la cual nosotros nos encontramos. El tema que trabaja Pedro es la segunda venida de Jesús, una doctrina muy importante que se debe predicar en nuestras congregaciones cristianas. No se debe olvidar esta doctrina, muy importante. Dice estos autores con respecto a Cristo y la cultura que los cristianos, aunque intenten separarse de la cultura, pero nunca van a poder separarse de la cultura porque estamos ahí dentro del mundo y adoptamos también la cosmovisión del mundo. Por ejemplo, las iglesias cristianas evangélicas que actualmente no predican la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no la predican? Porque nos encontramos en una sociedad de la posmodernidad. La característica de la posmodernidad es la satisfacción inmediata ahora, aquí y ahora. La gratificación inmediata aquí y ahora. Todo lo que deseamos lo podemos tener. Porque nos encontramos en una sociedad donde todas las cosas se pueden obtener de manera rápida. Y todos los servicios son rápidos, las comidas rápidas, los medios de comunicación son activos, son rápidos, instantáneos. WhatsApp, por ejemplo, toda la comunicación instantánea. Por lo tanto, no hay paciencia para esperar algo que a largo plazo, algo en el futuro. Ni siquiera se ahorra, porque el sueldo, lo que reciben los clientes, toda la sociedad, es para invertirlo de manera inmediata, pero no se ahorra para el futuro como ocurría en la época de la modernidad, como lo hacían los protestantes antiguos. ¿Por qué esa actitud de los creyentes? Porque nos encontramos en esta sociedad de la posmodernidad, de los servicios instantáneos, inmediatos, de la gratificación inmediata. Por lo tanto, un mensaje de esperar, de tener paciencia, de que Cristo vendrá pronto, en cualquier momento, no sabemos cuánto tenemos que esperar, si mañana, 10 años más, 100 años más, o en cualquier momento. Son predicaciones que no son muy atractivas porque le está hablando acerca de una actitud que no está en la sociedad, que la espera, porque no hay paciencia para esperar. En cambio, acá la segunda venida no habla acerca de la paciencia, esperar con paciencia la venida del Señor. Los cristianos son guardados para salvación, que se va a revelar en los tiempos postreros, dice el apóstol Pedro. Los tiempos postreros se refieren a los tiempos escatológicos, y estos tiempos escatológicos ya nosotros estamos siendo partes de estos tiempos escatológicos. Con la primera venida de Cristo comienzan los tiempos escatológicos. Los que se mantengan firmes en la fe estarán a salvo del juicio venidero. Incentiva el apóstol Pedro a mantenerse firme en la fe. ¿No? Y también hay una advertencia: aquel que no se mantenga firme en la fe. Los cristianos tienen que esperar la gracia que vendrá con la revelación de Jesucristo. Se espera el día de la visitación. El final de todas las cosas está cerca, dijo Pedro. Hace 2000 años, ¿eh? El final el día de la visitación. El final de todas las cosas. Los cristianos que sufran con Cristo se van a regocijar con Él cuando se revele su gloria. El juicio ha de comenzar por la casa de Dios, dice también. El mismo autor está seguro que participará de la gloria por venir. Pareciera que Pedro tiene una conciencia de que, no sé, que ahora está pensando Pedro, si Cristo venía antes de que él experimentara la muerte, o él iba a glorificar a Cristo por medio de su muerte. No sé qué habrá estado pensando Pedro en ese momento, cuando dijo eso. Cuando el Pastor Supremo aparezca, recibirá una corona de gloria. La segunda venida de Cristo es la razón para mantenerse firmes en la fe. Si alguna iglesia desea estimular, enfatizar la santidad, la segunda venida de Cristo, la predicación de la segunda venida de Cristo, es el medio, la forma para poder promocionar la santidad en la iglesia. Y vivir lealmente la vida cristiana, y resistir noblemente en medio de los sufrimientos que han venido, y que vendrán después, con la esperanza de que Cristo vendrá. Se destaca la sencillez de la organización eclesiástica de esta época, del siglo I. No se citan a los diáconos, ni siquiera hay diáconos. Todavía no hay diáconos, por lo menos no se menciona. Ni tampoco se encuentra, no se menciona a los episcopos. Los únicos ministros que se mencionan son los ancianos.
algunos indican que estos términos diáconos y episcopos surgieron posteriormente. O no, la primera organización de la iglesia cuando surge la iglesia. Las circunstancias en las cuales se encuentra los destinatarios de esta epístola. Los cristianos estaban en diversas pruebas. Corría el peligro de que se acusaran de malhechores a los cristianos, de ser personas malévolas, que están algo conspirando. Una prueba de fuego está a punto de sorprenderles. Aquí está refiriéndose el apóstol Pedro a la persecución que va a perpetrar Nerón contra los creyentes después del incendio de Roma. Cuando sufran deben encomendarse a Dios, le dice el apóstol Pedro. Son cartas previas antes de la terrible persecución que vendrá. Y será de hecho la primera persecución, porque estas persecuciones contra los cristianos va a durar 300 años. Están compartiendo las aflicciones que la fraternidad cristiana es llamada a sufrir en todo el mundo. Es decir, todo el mundo creyente va a experimentar los sufrimientos de Jesucristo. Es el propósito de la carta, mantenerse firmes, porque vendrá una persecución. Tremenda carta, preparando el terreno, preparando a los corazones, la voluntad de los creyentes, la fe de los creyentes para soportar la persecución que viene. Es terrible lo que le menciona. Y es una carta de estímulo para mantener la fe en cualquier lugar donde se encuentren los creyentes en peligro de persecución, como en Corea del Norte, por ejemplo, o en China, en la China comunista, en Rusia. Es realmente terrible. ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos por Nerón? Varias respuestas que se han dado. ¿Por qué siguieron a los cristianos o persiguieron a los cristianos? Los cristianos ya eran víctimas de ciertas calumnias. Esa es una de las razones. La Santa Cena solamente lo tomaban los creyentes, por lo tanto, los que estaban invitados y no se habían bautizado, se iban al momento de que todos los cristianos iban a tomar la Santa Cena. En ese sentido era algo secreto, porque no cualquiera podía tomar la Santa Cena. Se acusaban a los cristianos de dividir a las familias, porque si un miembro de la familia se hacía cristiano, ya estaba en contra de las prácticas de los otros creyentes. Por eso se acusaba de dividir a las familias. Los cristianos hablaban del día del juicio, donde todo el mundo se disolvería en llamas. Una persona escuchando esto, todo el mundo se va a disolver en llamas. ¿Qué están pensando hacer los cristianos? ¿Acaso pretenden incendiar toda la ciudad de Roma para terminar con el día del Señor? Es decir, el pensamiento, las predicaciones cristianas traían sospechas para las autoridades romanas, por eso que se acusó y se persiguió, y todos estuvieron de acuerdo en perseguir a los cristianos, porque eran unas reuniones primero casi secretas, y por el hecho de decir que el mundo se iba a acabar y envuelta en llama, entonces ya eso era casi obvio que acusar a los cristianos de que ellos habían comenzado el incendio en Roma. Y no se sabe cómo comenzó. Algunos dicen que Nerón fue el que incendió Roma para poder inspirarse cuando estaba tocando la lira. Eso dicen algunos, yo no sé si será así o no, o será verdad o no. Se escribió esta carta no para salir al paso de cierta herejía, como las anteriores que hemos visto. En la carta de Juan también, por ejemplo. Sino más bien para fortalecer a hombres y mujeres que estaban en constante peligro de muerte. Aquí la persecución no es interna como las otras cartas. Esta carta, la persecución viene de afuera, del exterior, y involucrará la muerte. Habrán personas que van a perder la vida acá. Pablo perdió la vida, Pedro perdió la vida con esta primera persecución. Han tenido persecuciones, pero estas son masivas, son imperiales. Vienen del poder, del Estado, del Imperio Romano. Las anteriores, con el caso de Esteban, fue un linchamiento. También ocurrió con Jacobo, por ejemplo, Herodes. Pero aquí viene del poder, del imperio poderoso, el imperio de la antigüedad.
Está comprobado que Pedro vivió en Roma entre los años 64 y 67, y esa fecha corresponde a su martirio. Esto lo sostienen historiadores antiguos, Tertuliano, Ireneo, Eusebio, entre otros. La teología que desarrolla el apóstol Pedro, ¿cuál es la teología? Hay una tensión escatológica entre el presente y el futuro. Es el que ve esto o logra visualizar estas ideas de una tensión escatológica entre el presente y el futuro, o entre el ya, pero el no todavía. Esto viene con Oscar Cullmann, un teólogo alemán, creo que por el apellido Oscar Cullmann, el primero en distinguir poner atención y ponerle un nombre a esta tensión escatológica entre el ya, pero no todavía, entre el tiempo presente y el tiempo futuro. Ya estamos salvos, pero no todavía, porque tiene que producirse la resurrección de nuestros cuerpos. La gloria escatológica tiene una relación inseparable con los sufrimientos de Jesucristo. Es decir, para experimentar la gloria se debe experimentar los sufrimientos por Cristo. La muerte de Cristo no solo fue un hecho histórico, sino predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, habla acerca de esto, como un cordero sin mancha y sin contaminación, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Juan, en el libro de Apocalipsis, menciona exactamente lo mismo. Cristo ya estaba predestinado para ser ofrecido como sacrificio por el pecado de los seres humanos. Con su muerte, Cristo ha inaugurado los últimos tiempos. Cuando Cristo muere, inaugura ya los últimos tiempos, los tiempos finales. Desde ahí comienzan los tiempos finales. La resurrección de Jesús. En su resurrección y ascensión ha hecho posible que ángeles, autoridad y potestad estén sujetos a Él, o estén sometidos, subordinados a Jesucristo, gracias a su resurrección y ascensión. La salvación es una herencia escatológica que se va a revelar en los últimos tiempos. Por eso que existe esta tensión entre el ya, pero no todavía. Son salvos, pero su alma es salva. Pero su salvación integral o completa ocurrirá con la segunda venida del Señor. Con respecto a la escatología, la gloria mesiánica será manifestada en la revelación de Jesucristo. Y con respecto a la herencia, es una salvación preparada para ser revelada en el tiempo postrero también, cuando nos convirtamos en heredero o coheredero con Cristo. La misma idea trata el apóstol Pablo. Será un día de juicio, cuando Cristo vuelva a juzgar a vivos y a muertos. Eso está en el credo antiguo de los cristianos. En contraste entre el mundo malo y el cielo. El mundo de las personas que están dedicadas a vidas pecaminosas, el mundo de las personas que están dedicadas a estas vidas pecaminosas, los cristianos fueron sacados de este mundo. Por lo tanto, deben considerarse santos. Pablo dice, porque ya son santos. Por eso deben santificarse más todavía. Juan también lo dice en el libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más todavía. Ha sido santificado por la sangre de Cristo, pero el creyente ahora debe practicar la santidad o santificarse, andar en santidad. Con respecto a Dios, escoge y predestina, Dios Padre, escoge y predestina. Pero esta elección o predestinación es según su presciencia. ¿A qué se refiere la presciencia? Su conocimiento previo, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Dios, sabiendo desde antes de la fundación del mundo quiénes se van a convertir a Jesús de Nazaret, a estas personas Dios los escogió y los predestinó para salvación. ¿Qué más hace el Señor? El Espíritu Santo santifica y aparta. Esa es la obra del Espíritu. Santifica y aparta. O consagra. Con esta idea están relacionada el apartar, significa de hecho santificar. Demanda obediencia a Jesucristo. Por lo tanto, Dios, los tres miembros de la Trinidad están presentes en esta epístola. El Padre escoge y predestina, el Espíritu Santo santifica y aparta,
y con respecto a Jesucristo demanda del creyente obediencia hacia él. Los sufrimientos de los seres humanos. De parte de los malhechores, los creyentes son calumniados. Por ser cristianos son calumniados. Es decir, hay sufrimientos porque son cristianos. Y el que causa los sufrimientos también por parte de Satanás. Por ser cristiano, el mundo y Satanás son los que hacen experimentar sufrimientos a todos los creyentes. Con respecto a la escatología, la cristología, se enfatiza el señorío de Jesucristo. Es más práctica que etológica esta parte del señorío de Cristo. Aquí tenemos algunas imágenes de los destinatarios de la carta: Bitinia, nos encontramos ahí Capadocia, el Ponto, ahí tenemos otro mapa. Ruta sugerida para el recorrido del portador de Primera de Pedro, desde Amicios hasta Calcedonia. Ahí tenemos, sale de Amicios, pasa por Capadocia, después se va a Asia, después se va a Calcedonia, Bitinia y Ponto. Ahí tenemos presuntamente el recorrido del autor, perdón, el portador de esta primera epístola de Pedro. Actualmente todo este sector es Turquía. Ahí tenemos Capadocia, Galacia, Bitinia y Asia. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar ya con el texto bíblico, entonces, después de esta introducción a esta epístola. Vamos a leer entonces, vamos a comenzar leyendo, hermana Danay, por favor. Vamos a comenzar a dar lectura del verso 1 y verso 2, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de gracia y de paz. Excelente, muy bien. Tenemos entonces acá en la introducción, él se presenta, ¿cómo se presenta el autor? Como apóstol de Jesucristo. Muy bien, es apóstol, es enviado. El término apóstol es utilizado en la Biblia en dos sentidos, en un sentido general y en un sentido más eclesial. En un sentido general significa cualquier mensajero y enviado. Y en un sentido eclesial, limitado a los apóstoles, a los que estuvieron con Cristo, a los que no se tradujo como enviado mensajero, por ejemplo. Acá se traduce como apóstol porque se está utilizando en un sentido eclesial jerárquico. Y la función principal era ser depositario de la palabra de Dios y fundamento de la iglesia. Todo lo que ellos dijeron sobre esa enseñanza, la iglesia cristiana se fundamenta. También habla de los elegidos, pero esta predestinación o esta elección de los creyentes de parte de Dios es según, ¿qué dice el texto? Hermano Christopher, ¿nos escucha muy bien el hermano Belén? ¿Sí? Presciencia. La presencia de Dios. Muy bien. Prognosis. En griego el vocablo es prognosis. El conocimiento previo. Es muy importante esta palabrita. De acuerdo al conocimiento previo o de acuerdo al prognosis. Conocimiento previo. Dios tiene todo conocimiento, sabe lo que pasó hace miles de años atrás y lo está viendo como si estuviese ocurriendo hoy. Pero también sabe lo que va a ocurrir en el futuro y lo ve como si estuviese aconteciendo hoy. Por lo tanto, Él sabe de manera anticipada quiénes se van a convertir y quiénes no se van a convertir a Cristo, quiénes van a ejercer su libre albedrío y quiénes no van a ejercer su libre albedrío, a favor de la salvación, a favor de Cristo. Dios, sabiendo de antemano quiénes se van a convertir y van a creer y van a seguir y se van a arrepentir, a esas personas Dios los predestina para salvación. ¿Ven ustedes, hermanos, en esta doctrina de la presencia de Dios, del conocimiento previo, que Dios sabe de antemano lo que la persona va a hacer?
¿No ven ustedes que el libre albedrío, la voluntad de los seres humanos es restringida o es pasado a llevar o no es considerada o se anula acá? ¿Cómo lo ven ustedes? Profesor, yo siempre he tenido una perspectiva respecto al libre albedrío de la persona. Ya. Y considerando nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado, ¿no es cierto?, desde Adán en adelante, siempre he concluido que nuestra toma de decisiones de por sí es pecaminosa. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero nunca nuestras decisiones van a ser plenamente buenas. Por ende, yo considero que de alguna forma, si Dios predestina a alguien o invade esta capacidad de decisión que tenemos, siendo Él soberano y conociendo todas las cosas, para mí no sería una violación en la toma de mis decisiones, porque finalmente lo que Dios ha establecido para mi vida está por sobre lo que yo quizás en algún momento pueda decidir o lo que yo quizás en algún momento considere como bueno. Por eso considero que no sé hasta qué punto el libre albedrío en el creyente exista, porque en gran parte de las epístolas que hemos estado estudiando y de las cartas también, el consejo siempre es a negarnos a nosotros mismos, a acatar la voluntad de Dios y no ejercer nuestra propia voluntad. Somos siervos de Cristo, somos solamente Cristo nuestro Señor, no sé si somos esclavos de Él, pero somos amantes esclavos de Él, entonces como que nuestra capacidad de decisión se disminuye porque nuestro objetivo en sí como creyente es glorificar a Dios, como Cristo lo hace, como el Espíritu glorifica al Padre y glorificó al Hijo. Entonces como que el libre albedrío para mí, no sé si existe, pero se limita. Y aún si no, si Dios no hubiese permitido que yo le conociera anteriormente, eh, mi decisión iba a ser perderme nomás. Entonces, no sé si mi pensamiento es como medio poco radical, no sé, o infundado, pero considero que cada vez que el hombre ha decidido algo, y esto lo vemos en Adán y Eva, siempre ha decidido mal. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermano Christopher. No sé qué opinan las hermanas. Esta doctrina de la predestinación, Yo ¿será me una confundo un violación al poco, libre albedrío? hermano. Yo me Ya. confundo porque siempre he tenido la duda de eso y he leído a varios autores y también he escuchado algunos estudios ¿Mm? y como he buscado de los diferentes puntos, al final queda igual. Entonces me cuesta un poco el tema. Ah, perfecto. Sí, yo igual tengo como que me enredo en cuanto al libre albedrío, porque no sé si al final es Dios quien nos escoge, pues. Entonces nosotros no podemos tener un libre albedrío en ese aspecto si es que nosotros decidimos buscar a Dios, porque no es así. Entonces ahí como que me tiendo a enredar un poco. No sé, por lo menos he escuchado eh, es factible el libre albedrío en otro toma de decisiones, pero no sé qué tanto será así. Igual estoy un poco enredada. Ah, muy bien. Bueno, este tema de la predestinación es que Dios escogió o predestinó de antes de la fundación del mundo, pero hay algo previo de acuerdo a la presencia de Dios. ¿A qué se refiere esto? A la presencia de Dios, al conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. El ser humano tiene la responsabilidad, el deber y la posibilidad también de creer y arrepentirse. Y tiene la capacidad también de resistir a las convicciones del Espíritu de Dios. Hay una especie de una fuerza, porque Juan nos habla también de que Dios toma la fuerza al creyente, lo arrastra hacia sí. Eso lo dice Juan.
lo arrastra. Nadie iba a ir a Cristo si el Padre no le trajere. Pero también el libro de los Hechos nos dice que reprocha a Esteban a los judíos por resistir siempre al Espíritu de Dios. Por lo tanto, ahí vemos que hay una capacidad de parte del ser humano de resistir. Y si al ser humano se le dice que se arrepienta y crea, es porque existe esa posibilidad de arrepentirse y creer. Y si no quiere arrepentirse y no quiere creer, se le reprocha esa actitud como resistir al Espíritu de Dios. Desde ese punto de vista, entonces Dios, sabiendo qué personas no van a resistir a la influencia del Espíritu de Dios y que van a creer y se van a arrepentir, a esas personas Dios predestinó para salvación. No sé si lo dije más o menos bien. Esa es la idea de según su presciencia, o conocimiento previo de todas las cosas. La base y la naturaleza de estas, esperan primero, ¿qué función cumple cada miembro de la Trinidad? El Padre escoge, el Espíritu Santo santifica, y Cristo debe ser obedecido. Eso es lo que vemos aquí. Verso 3, verso 15, hermana Danay, por favor. ¿O quién leyó anteriormente? Sí, parece hermana Belón, y ahora hermana Danay. ¿Del 3 al 5 o al 15? El 3 al 5, por Ah, ya. favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, muchas gracias. La base nos habla acerca de nos hizo renacer. Juan también habla acerca de eso, del nuevo nacimiento. Acá nos dice, nos hizo renacer. Y la base de este nuevo nacimiento, que nos dice Padre, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. La base de esta nueva naturaleza, o de esta esperanza, es el nuevo nacimiento. La naturaleza de esta esperanza es para lograr una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, o ni marchitarse, que está reservada en los cielos, lo dice el verso 4. Gracias a la fe, el poder de Dios protege para que alcance la salvación dispuesta para revelarse en los últimos tiempos, dice el verso 5. Es decir, el Dios protege a los creyentes para que puedan ser alcanzados o puedan salvarse. La salvación que Dios otorga. Bien, el resultado de esta esperanza en el ser interior, ¿cuál es, el hermano Christopher, por favor? Verso 6 y verso 9. Este para ustedes es motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Bien, la salvación de las almas, dice la Reina Valera 1960. ¿Cuáles son los resultados de esta esperanza en el ser interior? Alegría, lo dice el verso 6 y verso 8. Prueba también de la fe, la fe va a ser probada, estos son la esperanza en el ser interior, los resultados que se van a producir. Amor a Cristo a pesar de que no lo ven, sin embargo experimentan ese amor. La salvación del alma, que se va a experimentar en los tiempos finales, que es el fin de la fe. Se habla de los creyentes acá, elegidos, son elegidos. O también se puede traducir como escogido, predestinado, escogido, elegido. Este término escogido se aplicaba antiguamente solo y limitadamente a los judíos.
pero ahora se aplica a todos los gentiles que se han convertido a Jesucristo. Ahora el pueblo escogido, es decir, el pueblo de Dios, no está limitado a los judíos que creen en Cristo, sino que se extiende a los gentiles que se han convertido al Señor. Algunos judíos decían que los gentiles fueron creados por Dios para usarlos como leñas para el fuego del infierno. Los judíos, algunos indicaban que como serpientes no se puede hacer otra cosa que aplastarlas. Así había que destruir hasta los mejores gentiles, y que Dios solo amaba a los judíos. Eso es lo que escribieron los judíos antiguos, ¿eh? Terrible, ¿eh? Nos consideraban a los gentiles como serpientes. Los títulos que se le aplicará ahora a la iglesia eran exclusivos de Israel. Los elegidos por Dios. Solamente a Israel se le aplicaba este título, ahora se le aplica a la iglesia. Los elegidos por Dios. Elegidos según la presencia de Dios. También se emplea otro título exclusivo de Israel. Expatriados. Los que están en la dispersión, o los expatriados. Estos títulos, elegidos por Dios, y los expatriados son propios de Israel. Pero ahora el apóstol Pedro, esta expresión es propia de Israel, como pueblo de Dios se lo está aplicando a la iglesia, a los gentiles, que han creído en Jesucristo, o la diáspora. El tono de esta carta es exhortativo, a quienes Dios, el Padre, ha elegido previamente. Como los judíos, donde quiera que se encontraban, construían sus sinagogas, mirando a Jerusalén, así también todos los cristianos se encuentran en el mundo, pero mirando la nueva Jerusalén, la celestial, la que Dios va a revelar en su segunda venida. Bien, sigamos viendo la esperanza viva de la salvación en posesión del nacido de nuevo. En el verso 2 y verso 10 y verso 12, hermana Belén, por favor. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Muchas gracias, hermana Belén. El trabajo de los profetas, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Esto estudiaron y observaron esta salvación. Querían saber el tiempo y la circunstancia de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después, nos dice el verso 10 y verso 11. Isaías escribe acerca de los sufrimientos de Cristo. Investigaron y observaron la salvación. Querían saber la circunstancia y el tiempo en que el Hijo de Dios vendría. Hablaron de los que los predicadores ahora anuncian en el verso 12. El Espíritu Santo da poder para predicar. El verso 12 también indica lo mismo del libro de Hechos. La labor del Espíritu de Dios, dar poder para testificar acerca de Jesús. Y el fruto de esta esperanza, o la esperanza en la vida personal, hay una exhortación del verso 3 al verso 25 a una vida personal. ¿Cuáles son estas exhortaciones? A actuar con diligencia, le dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una expresión deliberadamente gráfica. En Oriente los hombres llevaban túnicas largas para refrescarse al sol. Cuando tenían que trabajar se ajustaban el cinturón para mayor comodidad. Actualmente equivaldría a remangarse la camisa o sacarse la chaqueta para poder trabajar mejor. También acá el término es cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Mire lo que está indicando el texto bíblico. No solamente se debe preparar en un área, sino que también la parte del intelecto se debe preparar, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Se debe entender la fe para poder aplicarla, actuar con inteligencia, nos dice el verso 3. ¿Qué más?
Otra exhortación a la vida personal. Tener dominio propio también, en el verso 13. Sé sobrio y esperad por completo la gracia de Dios. El ser sobrio, al parecer quiere decir el autor que el cristiano debe caracterizarse por una mente bien equilibrada, que no se emborracha con la última moda o manía. Los atenienses, una de las características en el libro de los Hechos lo dice, que querían escuchar a predicadores de nuevas doctrinas. Ellos no se divertían en otra cosa, sino escuchar nuevas doctrinas, nuevos temas. Si era nuevo, ellos se fascinaban, pero no les gustaba escuchar temas que ya habían sido tratados con anterioridad. El término ser sobrio quiere indicar más o menos aquello. No emborracharse con la última moda, con la última manía. Ser sobrios. ¿Qué más le dice el apóstol Pedro? Aparte de tener dominio propio, no amoldarse a los antiguos malos deseos en el verso 14. Como los hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amoldarse a los antiguos, no amoldarse a los antiguos malos deseos. Lo que le está indicando el apóstol Pedro, que ahora ellos deben ser transformados. Ya son creyentes. Comenzaron el proceso de la santificación. Por lo tanto, ahora deben ser transformados. En la vida cristiana consiste en eso, en la transformación, en la restauración de la imagen de Dios original en el ser humano. Pero ahora está siendo restaurada a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que eso se pueda producir, acá le dice, deben a no amoldarse a los antiguos deseos, escapar de los antiguos deseos que les caracterizaban antiguamente. Sumamente práctica esta exhortación, por eso que el tono de la carta es exhortación. Actúen con inteligencia, tengan dominio propio, no se amolden a los antiguos malos deseos que tenían antes. Sed santo en el verso 15, sino como aquel que os llamó, sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Me está llamando a la santidad, la transformación, la reestructuración de la vida, la transformación de la vida, el santificar la vida. Y aquí nos dice, sed santos, pero da una razón, como aquel que os llamó. Es decir, como Dios es santo, Cristo es santo, entonces los creyentes deben imitarle a Él. La vida del cristianismo es eso, en última instancia. En eso consiste la vida cristiana, en imitar a Jesús de Nazaret. ¿Cómo se evalúa la calidad de creyente? En cuanto éste se parece a Jesucristo. Ahí ya no hay posibilidad para jactancia o para enorgullecerse o jactarse de algo, porque la calidad cristiana se mide en el parecido a Jesucristo, no por tener los dones espirituales, de sanidad, milagros, profecía, son beneficios para la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero la espiritualidad no se mide por eso, se mide por el parecerse a Jesús de Nazaret. Ahí está la calidad de la vida cristiana. Pedro escoge 3 características de la vida de Cristo. Es una vida sin Cristo, es una vida de ignorancia espiritual, es una vida dominada por el deseo también. Y le dice, no se amolden a los antiguos malos deseos. Ellos son gentiles, viven en el contexto romano. Los escritores romanos de la época del Nuevo Testamento decían lo siguiente. Nos comentan que una mujer llegó a tener 10 maridos, otra había tenido 8 maridos en 5 años. Oh, increíble, ¿eh? Esto dicen los escritores romanos. Los escritores romanos, ¿qué es lo que están haciendo? Están criticando a la sociedad romana. Es decir, viven, pero totalmente desordenados moralmente, desenfrenados moralmente. Porque una mujer tuvo 8 maridos en 5 años, increíble. Es decir, batió el récord en cuanto a los divorcios y casamientos de esta época. Por lo tanto, esta época no compite con la época romana del siglo I. Un escritor comenta que en Roma había una mujer casada con su marido 23º, es decir, su marido número 23 en su vida, del que ella era 21ª esposa, es decir, la esposa número 21 de ese marido, del que ella 21ª esposa.
se decía que de César, César era hombre de todas las mujeres del Imperio Romano, y al mismo tiempo era mujer de todos los hombres del Imperio Romano. El hombre era, César era el emperador bisexual. Es el comentario que se da. Hombre de todas las mujeres y mujer de todos los hombres. Y eso es lo que le dice el apóstol Pedro a los destinatarios de esta carta. No se amolden a los antiguos malos deseos que caracterizaba el mundo greco-romano. Los judíos no era tan terrible como los greco-romanos. Una vida inútil también se decía, si una persona había de morir como un perro, ¿por qué vivir como tal? ¿Por qué no vivir como tal? Dijo un filósofo, creo que dijo eso. Si su filosofía consistía en, si nosotros vamos a morir como un perro, ¿por qué no nos comportamos como tal entonces en esta vida que vivamos? Es decir, nadie puede indicarme cuál debe ser mi estilo de vida, porque finalmente yo voy a morir como un perro. Para él no existe ni juicio, ni vida eterna, nada. La filosofía terrible de este hombre, ¿eh? De estos filósofos. Exhortación a una vida personal, el verso 3 al verso 23 al 25. Vivir con temor reverente en el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción hace de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en el temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. De vivir con temor reverente, con temor a Dios. Pero también habla acerca de el criterio que Dios va a utilizar para el juicio. ¿Cuál es el criterio que Dios va a utilizar para el juicio final? En el verso 17. Las obras de cada uno. La obra de cada uno. Ese es el criterio. Las obras que cada uno hayamos realizado es el criterio que Dios va a emplear para el juicio final. ¿Cuál es la razón para vivir la propuesta del Evangelio? Fueron rescatados de la absurda manera de vivir. Esa es la razón por la cual nosotros debemos vivir conforme al Evangelio. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O absurda manera de vivir en el verso 18. Fueron rescatados, el vocablo que se emplea es la redención, liberar a un esclavo, rescatar a un esclavo mediante el pago de un precio. Acá es mediante la sangre de Jesús, no está diciendo el texto bíblico. Fueron rescatados a precio de sangre, porque eso de hecho significa la redención. Cristo se manifestó en los tiempos escatológicos para beneficio de los creyentes en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, con la irrupción de la venida del Hijo de Dios al mundo, comienzan los postreros tiempos. Cuando Cristo vino, ahí comienzan los tiempos finales entonces. Se han purificado los creyentes por medio de la palabra de verdad, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Todas estas son razones, estamos viendo las razones para vivir la propuesta del Evangelio, porque el Señor nos ha purificado por medio de la obediencia a la verdad. Han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios en el verso 23, siendo nuevamente se menciona esta doctrina del nuevo nacimiento. En el capítulo 1 nos habla acerca de nos hizo renacer para una esperanza viva, y ahora nos dice nuevamente siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y el medio que Dios utiliza para el nuevo nacimiento es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Por eso es importante a los incrédulos predicarle, hablarle, testificarle de la palabra de Dios, porque esa es la que produce el nuevo nacimiento, la regeneración. Exhortación al crecimiento cristiano, capítulo 2, pasamos ahora. El vocablo que va a emplear aquí en el verso 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el verso 1 hasta el verso 8. ¿Qué deben abandonar los creyentes de acuerdo al verso 8? Vamos a ver qué es lo que los creyentes deben abandonar. Vamos a darle lectura al verso 8. Hermana Belén, por favor. Verso del 4 al 8, por favor.
capítulo 2. Ya. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, por lo cual estaban destinados. Perfecto, muchas gracias. Madre. La primera palabra que aparece en el capítulo 2 de la Reina Valera es desechando pues toda malicia. Este vocablo desechando se traduce acá como desechando, pero viene del griego apotemenoi. Este término apotemenoi es desvestirse o quitarse la vieja naturaleza, o desechando la vieja naturaleza. Y indica en qué consiste esta vieja naturaleza: malicia, engaño, hipocresía, envidia, y las detracciones. Los creyentes ¿qué deben abandonar los creyentes? Acá lo menciona: deben abandonar la maldad, abandonar el engaño, abandonar la hipocresía y abandonar también la calumnia. Todo eso es lo que deben abandonar los creyentes. Pedro nos presenta en estos pasajes que Cristo fue nuestro Redentor antes de ser nuestro Creador. Interesante este tema. Dios, antes de Creador, es Redentor. La vida llena de Cristo es una vida de obediencia, es una vida de reverencia, es una vida de amor fraternal también. Y la última palabrita vamos a ver aquí, de calumnia, es katalalian, y este vocablo katalalian en griego quiere decir hablar mal, es casi siempre fruto de la envidia. Por lo general aparece cuando la víctima no está presente para defenderse. El chismorreo es algo que todos declaran que está mal, pero que al mismo tiempo casi todos practican y disfrutan. Todo lo que deben de vestirse, todos deben de vestirse los creyentes es necesario, pues de lo contrario dañarán seriamente la unidad de los hermanos. O desechar o abandonar. Todo esto es lo que nos indica el texto: maldad, engaño, hipocresía, calumnia, o el famoso chismorreo. Luego, el apóstol dice lo siguiente: exhortación al crecimiento espiritual. Cristo nos dice que es la piedra viva, pero esta piedra fue rechazada por los seres humanos. Consideraron los judíos, los constructores de la casa espiritual, consideraron que esa piedra, Jesús, no era digna para construir la casa de Dios. Qué increíble esto, la imagen que presenta Pedro, y también lo presenta el libro de los Hechos. Ellos toman hartas piedras, la metáfora es esa: toman hartas piedras para edificar la casa de Dios. Y los constructores son los judíos. Pero encontraron una piedra que dijeron: esta no es apta para construir, lo vamos a desechar entonces. La vieron como no apta. Pero Dios toma esa piedra y la convierte en la piedra principal para construir el nuevo edificio, o la nueva casa espiritual de Dios. Y esta casa espiritual es la iglesia, rechazada por los seres humanos. Aunque fue rechazada por los hombres, por los judíos en este caso, pero escogida por Dios, y es la más preciosa, y la convierte en la piedra principal que sostiene toda la iglesia. Es preciosa también para los creyentes, en el verso 7 que acabamos de leer hace un momento atrás. La piedra especial preciosa, escogida, preciosa, es piedra de tropiezo para los incrédulos, porque ellos la desecharon. Por otra parte, los creyentes, ¿qué se nos dice en esta
parte de la Escritura. Los creyentes somos piedras vivas para edificar la casa espiritual de Dios. Esta casa está en permanente crecimiento y edificación. Los creyentes son sacerdocio santo también. Ofrecen sacrificios espirituales, verso 5. La naturaleza de la iglesia, ¿cuál es? La iglesia es una comunidad, vemos aquí. La religión en solitario es una imposibilidad. Nadie puede practicar la religión cristiana de manera aislada, porque son piedras vivas. Y cada una de las piedras son necesarias para construir la iglesia. Son un sacerdocio santo también. Y la misión de la iglesia es proclamar la existencia de Dios, con las virtudes del Señor. También dice el verso 2 del capítulo 2, desear como niño la leche no adulterada. Para el creyente el estudio de la palabra no es un trabajo, sino que el estudio de la palabra debe ser un deleite, porque sabe que ahí va a encontrar el alimento que desea el alma. Eso es lo que nos dice en esta primera parte entonces el apóstol Pedro de la epístola, primera epístola de Pedro. La segunda parte vamos a continuar trabajando del verso 11 en adelante, mis estimados hermanos. Vamos a descansar un momento ahora y luego retornamos